consecuencia de la cual habrá que efectuar modificaciones importantes en toda nuestra legislación, sobre todo en el tema que voy a abordar hoy, que es el derecho de sucesiones. Entonces, me voy a permitir, primero, saludar y agradecer la presencia de todos los asistentes, y me voy a permitir hacer una exposición en tres partes, si me lo permiten. La primera parte va a ser una exposición general de lo que seguramente todos ustedes ya conocen, de lo que se refiere el derecho de sucesiones. La segunda parte va a versar sobre la situación que estamos viviendo y las ocurrencias o situaciones que se han ido presentando como consecuencia de esto y que no han podido ser atendidas precisamente por el aislamiento que estamos sufriendo desde el 16 de marzo. Y finalmente, la tercera parte se trata de una suerte de sugerencias para las modificaciones que deberían hacerse en el tema de sucesiones para poder estar preparados ante una eventualidad similar en el futuro, ¿no? Nos hemos dado cuenta al padecer este encierro bastante tiempo ya, que nuestras normas, nuestro ordenamiento jurídico tiene que actualizarse, ¿no? Tiene que adecuarse a todas las situaciones, sobre todo las situaciones de emergencia, para las cuales no hemos estado preparados, y por eso es que ha habido tantas paralizaciones y tantos problemas que felizmente creo que pueden empezar a resolverse. Entonces, como siempre, es una oportunidad para mejorar y para innovar. Bueno, para comenzar, vamos a decir que no tenemos en nuestros códigos el concepto o definición de lo que es sucesión, ¿no? Y tratando de entender, si buscamos en el diccionario, vamos a encontrar pues acción de suceder y unas explicaciones demasiado extensas de lo que puede ser sucesión. Cuando hablamos en términos jurídicos, en derecho, sucesión tiene que ver con que una persona ocupe el lugar de otra, ¿verdad? Lo suceda, ocupe su lugar, el lugar que primigeniamente tenía el otro. Pero claro, estamos hablando de una relación jurídica, que es lo que regula el derecho, ¿verdad? Entonces, las relaciones jurídicas se dan entre vivos normalmente. Y para citar esto, vamos a poner como ejemplo lo más típico que conocemos, que creo que es el ejemplo en todas las cátedras, en todas las clases de derecho civil, el típico ejemplo de la compraventa. Por la compraventa, vamos a ver que el comprador va a tomar la posición de propietario, o sea, va a suceder en la titularidad del bien a quien se lo vendió, a quien antes era el propietario. Entonces ahí también estaríamos ante una sucesión. ¿Pero por qué eso no se llama sucesión? Por una sencilla razón: para evitar confusiones, problemas, y además porque respecto a esa relación jurídica en particular, la norma ya le ha dado un nombre específico. Eso se llama contrato de compraventa. Aunque en la práctica vemos una sucesión, ¿no? Un cambio de posición de una persona que estaba antes en una posición distinta. Entonces, se ha relegado o simplemente utilizado ya el término sucesión cuando hablamos de las relaciones o los efectos jurídicos como consecuencia del fallecimiento de una persona. Entonces, lo hemos dejado en los actos mortis causa, ¿no? Una sucesión tiene que ver, como ya sabemos, con el, el hecho de la expresión de voluntad de una persona, la última voluntad de una persona, que lo puede hacer de manera expresa a través de un testamento, o que al fallecer sin expresar esta voluntad se puede abrir la sucesión intestada, ¿no? Entonces tenemos estas dos variedades
de sucesión, ya entrando un poco más al tema de la noche. Como sabemos, tenemos también en nuestra norma regulado quiénes son las personas que tienen derecho a suceder, quiénes son los sucesores, ¿no? Nosotros conocemos a los herederos y también a los legatarios. Los herederos, por supuesto, tendrán necesariamente una vinculación consanguínea con el causante y en el caso de los legatarios no necesariamente, ¿no? Aunque se podría favorecer a través de esta institución también a un heredero. También es importante recordar que los herederos heredan pues, o suceden a título universal. En cambio, los legatarios lo hacen a título particular. ¿Qué significa esto? Los herederos van a heredar no solo los bienes, sino también los derechos y las obligaciones del causante. En cambio, los legatarios únicamente van a heredar a título particular. ¿Por qué? Porque ellos simplemente son beneficiarios de determinados bienes, ¿no? Ellos no asumen cargas, no asumen obligaciones. Muy bien. ¿Qué más tenemos que decir respecto a los herederos? Conocemos a los herederos forzosos, ¿verdad? Tenemos un orden incluso. Para heredar, primero están los hijos y demás descendientes, en segundo orden están los padres o demás ascendientes, y finalmente está la cónyuge, que además de ser la tercera de la orden, también ahora se reconoce a la sobreviviente de la unión de hecho, ¿no? Se ha equiparado, se le ha dado este mismo reconocimiento a la persona que, producto de la unión de hecho, ha constituido una familia con el causante. Pero por supuesto, esto tiene sus salvedades, ¿no? Esta unión de hecho tiene que estar registrada y reconocida formalmente con los requisitos que la ley exige. Entonces, cuando esté ya registrado esto ante registros públicos, podrá ejercer su derecho sucesorio. ¿Qué más hay que decir en el derecho de sucesiones? Que es importante. Vamos a hablar de la aceptación y la renuncia de la herencia. Como sabemos, la aceptación puede ser tácita, puede ser expresa, y normalmente es tácita, ¿no? Porque se sobreentiende que ha sido aceptada si transcurridos 3 meses los herederos pues están actuando de manera que se pueda asimilar o entender que no están rechazando la herencia, ¿no? Pueden estar en posesión de los bienes, incluso no ha habido una expresión en contrario, por tanto, se presume que han aceptado la herencia. Si están dentro del país, se computará un plazo de 3 meses para presumir esa aceptación tácita, y si estuviesen fuera del país, transcurridos 6 meses, también se presumirá que estos han aceptado la herencia, ¿no? En el caso de que quieran renunciar, por el contrario, esta renuncia sí debe hacerse expresamente, ¿no? Y solo hay 2 maneras de hacerlo. Puedo hacerlo por escritura pública o por acta ante el juez competente, la cual posteriormente debe ser protocolizada. Si no lo hago por estas 2 vías, simplemente esa renuncia es nula. Así lo dice expresamente la norma. Otro tema es importante respecto a derecho de sucesiones, que es bastante amplio, y vamos a tocar de manera genérica, como dije en un primer aspecto,
es el tema de la legítima, ¿no? Como ustedes saben, la legítima es esa porción de la herencia de la cual el testador no puede disponer, ¿no? O sea, es esa porción de herencia que está protegida y reservada para los herederos forzosos. Sin embargo, la ley establece que este testador también tiene un porcentaje del cual puede disponer aún teniendo herederos forzosos. Eso es lo que todos conocemos como el tercio de libre disposición, ¿no? ¿Cuándo es tercio de libre disposición? Cuando estamos ante la figura de un causante que tiene hijos o tiene cónyuge. Porque si no tuviera hijos y cónyuge, y solo tuviera padres, entonces tendría la libertad de disponer hasta del 50% de sus bienes. Y si no tuviera ni hijos, ni cónyuge, ni padres, entonces podría disponer de la totalidad de sus bienes, en cuyo caso podría nombrar herederos voluntarios y legatarios. Algo que no mencioné al momento de hablar de los legatarios es que si yo voy a pensar en legatarios, tengo que hacerlo necesariamente a través de un testamento, ¿no? Porque si no dejo testamento, aun cuando tuviera la voluntad de nombrar legatarios, no van a poder ser beneficiados porque la sucesión intestada se abre sobre la totalidad de los bienes en beneficio únicamente de los herederos forzosos. Muy bien. Y para redondear un poco la idea, vamos a hablar también de la sucesión testamentaria, que como ustedes saben, tenemos dos tipos, ¿verdad? La sucesión testamentaria ordinaria y la especial. La ordinaria está compuesta por los testamentos por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. Y en cambio, la especial está conformada por el testamento marítimo y militar, cada una con sus requisitos y sus prioridades para la validez de acto en sí y para que surta sus efectos jurídicos como corresponde, ¿no? Entonces, habiendo esta pequeña introducción o un pequeño recuento, vamos a decir, de lo que ustedes ya conocen, porque todos sabemos que esto está regulado en el libro de Derecho de Sucesiones de nuestro código, vamos a pasar a hacer la segunda parte de la exposición que tiene que ver con las situaciones que se están produciendo como consecuencia de esta pandemia que estamos padeciendo. ¿Qué ha pasado como consecuencia de la pandemia? Bueno, todo se clausuró, las actividades se paralizaron por bastante tiempo, recién se está dando un reinicio de actividades, y en el caso específico de lo que podemos ver como derecho de sucesiones, que normalmente como abogados lo manejamos a través de las notarías públicas, porque a través de los juzgados es un poco más tedioso, es algo que ya no se puede evitar, algo que se trate de un conflicto por dilucidar, entonces se tiene que recurrir necesariamente. Pero en ambos casos ha estado paralizada toda la actividad, tanto notarial como judicial. Sabemos que en el caso de Poder Judicial todavía está reiniciando sus actividades a partir de julio, cual los procesos, por más que se hayan habilitado las mesas de partes virtuales para los expedientes que no forman parte del eje, solamente se pueden ingresar escritos, pero eso no garantiza la celeridad del proceso, ¿verdad? Entonces vamos a tener que esperar esta reactivación del Poder Judicial, esperemos que se dé siempre en julio, para que los procesos en curso puedan continuar y los demás se puedan iniciar de una manera pronta. Ahora, ¿qué ha pasado en este lapso? Pues, ¿no? Desde el 16 de marzo que estamos confinados, muchas personas han fallecido. Seguramente la mayoría de ellas
porque nosotros tenemos lamentablemente esa característica como parte de nuestra idiosincrasia, es no tomar las precauciones del caso para las eventualidades que pudieran producirse. Vale decir, casi el 90% de los peruanos no piensa siquiera en otorgar su testamento. Entonces, probablemente vamos a tener que encauzar sucesiones intestadas para poder regar esta declaración de quiénes son los herederos de los bienes de las personas que hayan fallecido, sea que hubiese fallecido consecuencia de COVID o no, porque fallecidos de esta situación, en ambos casos, toda la actividad ha estado paralizada. Entonces, me pongo en la situación. Si una persona hubiera querido hacer un testamento en esta situación de encierro, porque dice, bueno, en cualquier momento puedo pasar a mejor vida, voy a mejor evitar problemas entre herederos y voy a hacer primero el recuento de quiénes son los que tienen derecho, a quienes quiero yo favor como legatarios, e incluso podría hacer otros actos dentro de mi testamento, como el reconocimiento de un hijo, por ejemplo, o podría hacer una partición de mis bienes en el mismo testamento, ¿no? Es decir, qué le corresponde a cada uno de los herederos. Todo eso lo puede hacer un testamento. Pero, como ya hemos dicho, tenemos tres tipos de testamentos ordinarios: el testamento por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. Y de estos tres, con todas las características y cualidades que cada uno tiene, no se hubiera podido recurrir al testamento por escritura pública porque las notarías estaban cerradas, entonces tiene que ser directamente una notaría, ¿verdad? Tampoco hubiera sido posible hacerlo por la modalidad del testamento cerrado, porque igualmente eso se tiene que entregar formalmente. Parte de la formalidad es la entrega personal al notario, quien levanta un acta de recepción respecto al documento que está entregando y queda en custodia de él. Tampoco se había podido hacer eso porque, repito, las notarías han estado cerradas. Entonces, la única opción que nos hubiese quedado en el caso de que tuviésemos la intención de hacer nuestro testamento es el testamento hológrafo, ¿no? El testamento hológrafo que tiene sus características generales, como todos sabemos, que tiene que consignarse el nombre del testador, el lugar, la fecha y la firma del testador, pero además hay una condición que es peculiar solo del hológrafo y es que debe ser a mano, ¿no? Debe redactarse a manuscrito. Entonces, probablemente si alguien ha querido hacer su testamento, la única forma viable de hacerlo sería a través del testamento hológrafo, que después, por supuesto, tiene que seguir todo el procedimiento para la confirmación del instrumento como tal y su protocolización para que pueda finalmente surtir sus efectos. Pero finalmente esta situación hubiera sido la única forma de otorgar testamentos. Pero pensando también en eso, digo, tenemos un número supuesto, porque no es un número real en realidad, y creo que todos lo sabemos, de fallecidos en nuestro país. Creo que solamente se está computando a las personas que han fallecido dentro de un centro hospitalario, pero no se está computando a las que han fallecido probablemente en su casa o en la calle, o que pueden haber fallecido por diferentes circunstancias distintas al COVID, ¿no? Entonces,
solo se está haciendo un cómputo de estas personas fallecidas. Sin embargo, si recurrimos al Sistema Nacional de Defunciones, podremos ver cifras exactas y incluso comparativos con el año pasado, en los mismos meses, y podremos hacer un cotejo del número de fallecidos el año pasado en los meses de abril, mayo e incluso eh, los días de junio que ya estamos pasando, ¿no? El incremento es sobrecogedor. Tenemos un número de fallecidos que superan los 9 entre un año y otro. Y eso es atribuible en mayor medida a esta pandemia. Pero la cuestión es, cuando una persona fallece en año, se emite fácilmente una constancia de defunción, ¿no? Una certificación de esa defunción. Ante emite este documento, el cual finalmente va a ser registrado en RENIEC para poder iniciar cualquier proceso o procedimiento respecto a los bienes de esta persona. Entonces, ¿qué sucede en los casos en los que las personas han fallecido fuera de un centro hospitalario y que pues, la familia o quienes estuviesen alrededor por una cuestión de temor al contagio y por una falta de atención también de las autoridades, no ha podido contar con esta certificación o esta corroboración de la muerte o el fallecimiento de esta persona y las causas que han originado esa muerte, ¿no? Porque ese documento es importantísimo, es esencial para todo lo que se refiere a los trámites de sucesión. Bueno, primero el del registro, obviamente. Y mucha gente por desconocimiento y por el mismo temor fundado del contagio, lo que hacen en principio es pues enterrar el cuerpo, ¿no? Porque quieren preservar la vida y la salud de los demás integrantes de la familia. Y como repito, ante la falta de asistencia de las autoridades, ellos mismos tienen que tratar de resolver el problema de tener un cadáver en casa. Entonces, en estos casos, yo me pongo a pensar, estas personas, obviamente, no es lo primero que están pensando, abrir la sucesión, pero es una realidad que van a tener que enfrentar en determinado momento. Y si no cuentan con este documento, no lo van a poder hacer. Así que es importantísimo sí asegurarnos de que ante el fallecimiento, el deceso de una persona, se cuente con este documento, ¿no? Se reporte a las autoridades, se espere, se llame y que estos puedan certificar la muerte. Ahora, probablemente también, en muchos casos, las constancias de defunción van a salir solo por COVID, porque probablemente los médicos tampoco se van a querer arriesgar a hacer pues, una revisión de las causas reales de la muerte, simplemente van a decir muerte por COVID, ¿no? Bueno, como fuera, lo importante es contar con este documento, ¿no? Porque este instrumento nos va a servir para hacer todos los trámites posteriores que corresponden. Finalmente, quiero pasar un poco a la tercera parte que les decía. Hay un montón de situaciones que se pueden estar presentando y creo que eso va a salir ya con las propias preguntas de ustedes, que seguramente me van a alcanzar y que vamos a poder compartir, a ver algunas experiencias. ¿Qué cosa es lo que se puede hacer como consecuencia de esta situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué cambios se deben hacer? Nos hemos visto atados de manos en muchas situaciones. Entonces, eh, se dice que lo esencial en todo acto jurídico es la manifestación de voluntad. Por supuesto, en el caso de los testamentos eso es ineludible. Y me preguntaba yo, ¿por qué no aprovechar la ocasión de este encierro, este aislamiento, que nos ha forzado a nosotros a utilizar herramientas tecnológicas
para a partir de ahora utilizarlas de aquí en adelante para determinados actos, actos jurídicos que de repente no van a requerir o necesitar la presencia física de las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no pensar? Obviamente esto tiene que estar sujeto a una modificación de las normas, esto tendrá que hacerse a través del Congreso, pero pueden presentarse proyectos con estas propuestas. ¿Por qué no pensar en otorgar o expresar nuestra voluntad para otorgar un testamento a través de un medio tecnológico, a través de una videoconferencia? Yo me conecto con el notario para que él pueda escuchar cuál es la expresión de mi última voluntad. Me está viendo, está certificando que soy yo, incluso puede haber una identificación a través de eh, huella digital, como tenemos ahora cuando concurrimos a todas las notarías, tenemos que identificarnos poniendo nuestra huella digital y esto automáticamente nos manda a una base de datos de RENIEC para verificar si eso no es la persona como, como la que se está presentando y eh, poder evitar así el traslado de las personas, sobre todo en situaciones en las que personas mayores tienen muchas dificultades, personas con discapacidad ya no pueden desplazarse con la facilidad que podían hacerlo antes, y sobre todo en esas situaciones en las que el encierro parece ser una salida para evitar el contagio, ¿no? Entonces, quizás sería bueno pensar en eso con las medidas de seguridad que se pudieran dar. Tenemos ahorita las firmas digitales que están en RENIEC, creo que todos los que tenemos DNI electrónico ya contamos con este sistema de certificación que da seguridad y certeza de que la persona es la que está realizando el acto y podría servirnos de alguna manera para esa retroalimentación, ¿no? Nosotros vamos a darle toda la información a través del medio tecnológico al notario, el notario elabora, por supuesto, el instrumento que finalmente es el testamento, y nosotros ya revisando damos la conformidad y esto tiene nuestra firma que está obviamente registrada en RENIEC, ¿no? Eso lo valida, valida el acto y simplemente sigue su curso de una manera virtual a través de registros públicos. De hecho, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos está habilitando las plataformas virtuales para que todos los trámites se hagan, bueno, no todos, pero la mayoría, y de una manera escalonada, se hagan a través de estos medios virtuales, ¿no? De estas mesas de partes virtuales. Por ejemplo, a partir del 8 de junio, de este lunes, lo que tiene que ver con mandatos y poderes y las transferencias vehiculares, necesariamente se van a ingresar por mesas virtuales, van a ser partes notariales virtuales que van a ingresar y se van a calificar y se van a inscribir de esa forma, prescindiendo así del soporte papel. Es una manera de mejorar, de optimizar y también de dar seguridad a estos trámites. Y creo que esto también va a hacerse tanto con las donaciones como con las compraventas a partir del 15 de junio. Eso es por lo menos lo que ha habilitado SUNARP en su portal. Entonces es una forma ya en la que se está empezando a dar oportunidad a estas nuevas tecnologías como herramientas al servicio del ciudadano, al servicio de los actos que nosotros tengamos a bien celebrar. Esto por un lado. Por otro lado, quizás porque esto en principio tiene que ver con los partes notariales que ya tienen las notarías y que están registradas en un sistema que tiene SUNARP para convertir estos documentos en digitales y enviarlos a inscribir. Pero esto puede evolucionar más adelante para que desde el inicio ya sea un trámite virtual, ¿no? No para que del papel se convierta, sino que desde el inicio todo sea virtual. Por supuesto, sujeto, como dije al principio, a una modificación de la normativa, ¿no? Con aprobación, con candados de seguridad para evitar pues,
suplantaciones, falsificaciones y cualquier otro tipo de delitos que pudiera configurarse ahí. Eso básicamente es, creo yo, una parte de las innovaciones que deberían hacerse, em, aprovechando la coyuntura que estamos viviendo, porque creo que de todo lo negativo que podamos estar padeciendo, debemos rescatar algo positivo, ¿no? Y lo positivo es precisamente que tenemos la ocasión de usar estas herramientas. Hay muchísimas plataformas que vamos descubriendo, que estamos por descubrir, pero que podemos finalmente utilizar para beneficio de todos, ¿no? Sobre todo de las personas que quieren de alguna manera asegurar el derecho de todos sus sucesores, sean herederos o sean legatarios, sobre los bienes que ellos poseen, ¿no? Es un poco lo que quería compartir con ustedes. He tratado de resumirlo al máximo porque entiendo que tienen muchas preguntas al respecto y con gusto voy a responder cada una de ellas. Bien, muchas Muchas gracias, gracias. Mónica. A ver, tenemos una pregunta de Vilma Ciesa. Bajo la premisa que los médicos solo se limitan a consignar muerte por COVID-19, ¿cómo se podría solicitar prueba de ADN de hijos que pudieran aparecer con la muerte y reclamarían ser herederos? Bueno, como sabemos, hay todo un protocolo, ¿no? Cuando se trata de los enfermos por COVID. Estos enfermos son incinerados, o sea, no hay posibilidad alguna de tener una prueba de ADN de ellos mismos. Sin embargo, si hay padres o hay hermanos, podría en todo caso pedirse una prueba de ellos para establecer de alguna manera el entroncamiento con los menores y poder así registrar válidamente al menor y poder reclamar sus derechos alimentarios posteriormente. Bien, a ver, bueno, tenemos acá otra pregunta, bueno, que señala sobre la interpretación del artículo 816 del Código Civil, sobre todo el último párrafo. A ver, vamos a buscar el artículo 816 Ujú. para poder resolver la pregunta. Claro, la 816 habla de los órdenes sucesorios, ¿no? Y el último párrafo habla del cónyuge o en su caso el integrante sobreviviente de la unión de hecho, que dice que también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes. Claro, como les decía, el tercer orden es el cónyuge o el sobreviviente de la unión de hecho. ¿Cómo se explica esto? Claro, cuando hay una unión de hecho es que hay que distinguir, ¿no? Sabemos que la unión de hecho, reconocida en nuestro código y en nuestra constitución, por supuesto, tiene que cumplir ciertos requisitos para considerarse sujeta de derechos esta persona, ¿no? Entonces, tiene que estar registrada esa unión de hecho en el registro personal, en registros públicos. ¿Y cómo yo registro esta unión de hecho? Bueno, primero tendré que haberme unido voluntariamente a otra persona eh, que esté libre de impedimento, ¿no? Si esta persona no ha estado casada o está divorciada, entonces puedo unirme a esa persona libremente porque no tiene impedimento. Si cumplo ese requisito y además tengo una convivencia que supera los 2 años, estoy cumpliendo los requisitos que la norma establece para el reconocimiento de esa unión de hecho. Entonces, esa unión de hecho se puede reconocer de dos formas, ¿no? Se puede reconocer
por la manera consensuada, o sea, pueden ir las dos personas ante el notario público y pedir que se reconozca esa unión, o lo puede reconocer también el juez. Entonces, en ambos casos, sea que lo reconozca el juez o sea que reconozca el notario público, este acto de reconocimiento tiene que inscribirse en el registro personal de registros públicos. Una vez que está registrado eso, está convalidado el derecho de la conviviente, vamos a decir, y tiene los mismos derechos que la cónyuge, ¿no? Sobre todo en aspecto sucesorio. Entonces, si estamos hablando que originariamente la cónyuge era heredero forzoso, ahora también, con esta modificación, la sobreviviente de una unión de hecho que haya cumplido los requisitos y que se haya registrado formalmente ante el registro personal de registros públicos, tiene el mismo derecho sucesorio, ¿no? En la misma posición. Bien, tenemos otra pregunta de Vanessa Mendoza. Señala, RENIEC no emite aún partida de registro civil. Para efecto de iniciar la sucesión en vía notarial, es válido presentar, con cargo a regulación, el certificado del establecimiento de salud. No, no lo están aceptando porque lo que se requiere expresamente es la partida, ¿no? Sabemos que hay demás, sabemos que las instituciones, el caso de RENIEC y otras, han estado también con ciertos problemas y paralización. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente esperar y actuar de acuerdo a lo que está normado. O sea, por más que tengamos una justificación, una explicación para no tenerlo, no tiene valor. Bien, la misma Vanessa Mendoza pregunta, si la persona está internada en un establecimiento de salud, sea público o clínica, ¿puede otorgar testamento hológrafo ante y puede Eh, entregarlo en custodia al director del establecimiento de salud y entregar, no sé? a ver, ya, son varias preguntas. Si puede otorgar testamento hológrafo, por supuesto que puede, porque el testamento hológrafo tiene ciertos requisitos, que es que tiene que ser hecho por el mismo testador a mano, ¿verdad? Entonces, si él, aun cuando esté internado, no está en una situación crítica que restrinja su discernimiento, y por tanto tiene plena capacidad para poder elaborar su testamento, por supuesto que puede hacerlo, aún estando internado, repito, sea en un establecimiento privado o sea en un establecimiento público. Ahora, la cuestión es entregarlo al médico o al enfermero o a quien esté ahí. Ahí no tenemos la certeza de que esta persona lo va a derivar con alguien que sea un pariente del testador. Ahí tenemos ese riesgo, ¿no? Porque bien pudiera ser que lo haga, ¿no? Que acepta el encargo, aunque no tiene obligación de custodia, pero puede aceptar un encargo, un pedido, y derivarlo posteriormente, cuando tenga oportunidad, al heredero o a la persona que está al tanto de la atención del paciente. Pero tenemos el problema también de que podría pues extraviarse, ¿no? Entonces en principio se podría hacer, esperando que de buena fe esta persona lo entregue a un familiar y pueda después dársele el trámite correspondiente conforme la norma dice, pues, ¿no? Sí. Bien, a ver, ¿algún participante que desee realizar alguna otra pregunta? Ah, no tenemos preguntas. ¿Todo ha quedado muy claro o todo lo contrario? A ver, de repente alguno por ahí se anima. Bien, bien, ahora sí tenemos. Están un poco Eh, tímidos, están un poco.
A ver, tenemos aquí una intervención de José Maica que quiere realizar. A ver, vamos a habilitarlo a José para que pueda hacer su pregunta. Sí, claro. José. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Una pregunta. Mire, cuando murió mi padre, no estábamos en esta coyuntura, yo me fui al abogado y hice hacer la sucesión intestada. Y bueno, de ahí se hizo todo el proceso que es llegar a notaría y después a registros públicos. En este caso, si muere un familiar de uno, necesariamente tiene que ir al abogado a hacer la sucesión intestada. ¿Es el mismo proceso o puede ir a hacer la notaría la sucesión intestada? La sucesión intestada se puede hacer vía notarial o se puede hacer vía judicial, pero en ambos casos se necesita una solicitud y esta solicitud tiene que estar firmada por un abogado colegiado y habilitado para eso, cumpliendo además con acompañar otros requisitos, ¿no? Como por ejemplo, además de la partida de defunción, esta certificación de que no existe un testamento inscrito y tampoco una sucesión intestada inscrita con antelación. Esto acompañando, por supuesto, las partidas de nacimiento de quienes son sus hijos y por tanto herederos forzosos y la partida de matrimonio si hubiera cónyuge sobreviviente, ¿no? Pero sí, de todas maneras, se necesita una solicitud que esté autorizada por abogado colegiado y habilitado. Muy amable, muy gentil. De nada. Bien, a ver, vamos a habilitar a Edward. Me llamo. A ver. Edward. Muy amable. A ver, No se le escucha. Doctor, buenas noches. ¿Me Ya. escucha? Sí, buenas noches. Doctora, ¿Qué buenas tal? noches. Quisiera hacerle una consulta. Dígame. Ah, una pareja de casados. Fallece el esposo, que es joven, por el coronavirus y también fallecen los padres de este joven. Ahora ha aparecido una chica embarazada, Ujú. supuestamente del, del esposo. ¿Cómo puede hacer, cómo puede probar si los papás y los abuelos han fallecido por coronavirus? ¿Hay alguna modalidad, un ADN a quien hacerle? ¿O cómo puede reclamar Bueno, su derecho? si no hubiera ningún pariente, va a decir padres, hermanos, para tener la referencia consanguínea, ¿no? Del ADN que pruebe el entroncamiento, tal vez tendría ella que hacer un proceso judicial, reconocimiento de menor, pero ya en la vía de conocimiento y con otro caudal probatorio que no necesariamente sea pues la prueba de ADN, porque no hay, si es que no hubiera otro familiar sobre quien practicar esta prueba, ¿no? Tendría que ser un proceso larguísimo y tendría que ella pues acompañar medios que acreditaran que en algún momento ha tenido una relación con esta persona y que producto de eso ha nacido el menor, ¿no? Es lo que se me ocurre. Si no hay prueba de ADN, porque probablemente pues el cadáver ya no existe como consecuencia del COVID, y si no hay parientes tampoco, padres o hermanos sobre quién practicar la prueba, tendría que irse a este tipo de proceso. No sé si me escuchó. ¿Me escuchó bien? sí, ya, a ver. Tenemos aquí al doctor Marco Pacora, a quien agradecemos su asistencia a esta ponencia y quiere realizar una intervención. A ver, doctor Pacora, estamos habilitando. Doctor Pacora. Un segundo. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Agradeciendo la intervención de la doctora Verónica Chávez. Solamente hacer unas precisiones sobre lo último que señaló sobre el testamento que podría estar proponiendo la doctora.
Aquellas personas, adultos mayores, que por esta temporada o esta época no están o no quieren ir a la notaría, en realidad los notarios estamos yendo a hacer testamentos a domicilio. Ujú. Por ejemplo, yo he tenido uno la semana pasada, pero ¿cuál es lo que debemos tener en cuenta en una videoconferencia, así como yo la puedo estar viendo a usted o usted puede estar viendo a mí? Puede estar delante de la persona que está en la cámara, los hijos que están presionando para que diga algo en favor de ellos. Y eso no lo podemos hacer vía remota. Además que, Ujú. como usted ha señalado, que el testamento es secreto para los testigos y para el notario. Entonces, hacer la virtualización de un testamento por Zoom, por plataforma, no garantiza que no le pudieran estar en ese momento eh, tratando de coaccionar. Solamente como por el ejemplo que le digo, la semana pasada, uno de los hermanos, porque la testadora no tenía herederos forzosos, me dijo que quería estar porque con sus papás en algún momento hizo así, todos los hijos, en realidad no pueden estar presentes los familiares, solamente el testador, los testigos y el notario. Entonces, virtualizar el testamento es mucho más complicado que cualquier otro acto que tiene la misma situación en realidad con los medios tecnológicos. Y en realidad la utilización o identificación tecnológica a través de huellas digitales no se puede porque el RENIC no ha habilitado ninguna plataforma que se pueda verificar eso. Y el RENIC facial no funciona cuando son hermanos que son parecidos, los mellizos, los gemelos y los idénticos. Y lo único que Ujú. los diferencia es la huella digital. Entonces, irnos hacia una utilización de los sistemas remotos, especialmente para el testamento, es un poco complicado. Además de que el notario tiene que, aparte de identificar la identidad de las personas, tiene que ver la capacidad de la misma, tiene que velar por la libertad de lo que estamos conversando y el conocimiento pleno de los alcances de lo que está haciendo. Entonces, solamente quería hacer esa pequeña precisión a lo que se estaba planteando. Muchas gracias, doctora Chávez. Claro, no, gracias a usted por el aporte, doctor. Encantada de que usted esté en la audiencia, qué honor. Y sí, efectivamente sé que muchos notarios como usted han estado apersonándose a los domicilios de las personas que han querido otorgar estos testamentos, sí, sí lo sé, no lo he mencionado quizás. La sugerencia obviamente es susceptible de precisiones, modificaciones, mejoras, ¿no? Pero la sugerencia viene a qué? A que tenemos que aprovechar esta situación crítica que estamos padeciendo para mejorar o perfeccionar nuestros sistemas y no volver a tener un bloqueo, sobre todo de tanto tiempo, para realizar estas actividades, ¿no? Como consecuencia de esta paralización, por supuesto, obligada, que la que igual nadie tiene la culpa, hay muchas situaciones que se han generado y que se van a tener que resolver con posterioridad. Ustedes van a tener una sobrecarga también de trabajo y creo que ahora la tienen porque están forzados a registrarse en ciertos sistemas de Consunar para ver documentación virtual con las mesas de parte, con los partes que son digitales desde ahora. Entonces, hay una situación que se puede ir manejando y preparando para cualquier eventualidad futura, ¿no? Por supuesto, mejorando todo lo que se pueda, ¿no? Esta es una sugerencia que obviamente debe alcanzar, si es que en algún momento se llega a producir, hacerse con la mayor seguridad del caso, ¿no? Para, por supuesto, velar porque la libertad de la persona y la voluntad del testador se respete en todo momento, ¿no? Por supuesto. Sí. Gracias, doctora. Muchas Gracias. gracias, doctor Macola. Tenemos aquí la intervención de Nelly Guerrero. A ver, Nelly, te estamos habilitando. Nelly, Eh, oh, sí, hola, buenas noches. Aló, ¿me escuchan? sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Nelly. Sí, perfecto, Nelly. Buenas noches, doctora Chávez. Muchas gracias de antemano por absolver la pregunta que le voy a hacer. Agradecer a Giancarlo por el pase que me está dando. Doctora, la pregunta es la siguiente. ¿Tiene derecho la nuera viuda
a la sucesión intestada del suegro. La nuera viuda a la sucesión del No era viuda. suegro. Pero, pero ahí no hay entroncamiento, pues, ¿cómo va a tener derecho? No hay entroncamiento con el suegro. El entroncamiento era Exacto. con su cónyuge. Entonces, Ojo ahí que usted existen sabe, nietos. Ujú, disculpe. entonces los herederos, usted sabe que son en línea recta, no hay límite, o sea, pues son herederos, todos en línea recta, pero en línea colateral no. Entonces, aparte ella es cónyuge, ¿no? Entonces, no, ella no tiene ninguna vinculación con el suegro. El suegro tiene hijos y tiene nietos y ellos serían sus herederos forzosos, y si tiene cónyuge, además su cónyuge, ¿no? Ok. La nuera no tendría derecho. Listo. Muchas Muchas gracias, gracias, Ceci. doctora Chávez. De nada. Bien, a ver, vamos a leer las preguntas que nos están dejando aquí por el chat. A ver, tenemos una pregunta de Diana Cangalaya. Señala, si tengo un menor de edad que es heredero de un inmueble, ¿puede también llegarse a vender el inmueble? Bueno, si es menor de edad, los bienes de los menores de edad no pueden venderse si no hay previamente una autorización judicial de disposición de bien de menor. Y esto podría hacerse solo si al solicitar la disposición o venta de ese bien se prueba que existe una necesidad urgente por, entre otros, cubrir las propias necesidades del menor, ¿no? O sea, disponer del bien de un menor no se puede hacer, salvo que el juez lo autorice, ¿no? Para esto, el juez, incluso, dependiendo de la edad del menor, puede llamar al menor y conversar con él, hacerle algunas preguntas y referencias de cómo vive, qué necesidades tiene, porque podría disfrazarse la necesidad cuando en realidad no existe, ¿no? Por eso es que previamente tiene que haber una autorización judicial para que se pueda disponer de los bienes de menor. Bien, ahora tenemos una pregunta de Vilma Ciesa. En el caso de los testamentos militares, es decir, un efectivo policial, ¿cómo se podría proceder? Bueno, justamente esa es una situación que también se han estado preguntando muchas personas, ¿no? Los testamentos especiales tienen también situaciones especiales. Y esta situación más sui generis que sea, que es la situación de una emergencia sanitaria, no se encuadra dentro de lo que prevé la norma. Por eso es que no estaríamos ante una situación de conflicto bélico y por tanto no podríamos, en todo caso, hacer uso de estos testamentos especiales, ¿no? No está dada la situación, o sea, no correspondería. Tenemos ahora una pregunta de Ruth Díaz. A ver, ¿existe una edad límite para poder realizar un testamento? Nuestra norma no establece el límite de edad para hacerlo, solo tenemos la cuestión de la expresión de la voluntad y obviamente cuando se hace ante notario, sé que los notarios, aunque no está establecido como norma, lo tienen ya casi como una regla, establecer la capacidad de la persona para expresar su voluntad e incluso solicitan estos certificados de salud mental para establecer que está en pleno uso de sus facultades cuando va a hacer un testamento u otro acto jurídico, ¿verdad? Entonces, no existe límite de edad,
lo que se verifica simplemente es que esté en pleno uso de sus facultades para eso, ¿no? Para que pueda expresar de una manera fehaciente su voluntad. Bien, Ruth Díaz también nos pregunta, si una persona que tiene 16 años da a luz y resultado de esto, ella queda infectada dando positivo al COVID-19. Lamentablemente su situación es crítica y por ende ella fallece. No, ella va a fallecer. Y antes de que esto suceda, ella decide heredar un bien a la hija que acaba de concebir. ¿Podría ella realizar su testamento solo dejando una grabación de video, teniendo como testigos a los médicos y enfermeros del hospital donde está internada? Lamentablemente, de hacerlo va a poder hacerlo, pero no tiene ningún efecto jurídico, porque como digo, nuestra regulación es precisa y clara al respecto sobre los tipos de testamento y que se tienen que hacer de acuerdo a las formalidades que están establecidas para que puedan tener plena validez. Entonces, como dije anteriormente, por más que la situación lo justifique, y la necesidad también, no va a tener valor alguno de testamento la declaración que ella haga, así tenga testigos, así lo haga por videoconferencia, así, no sé, se grabe en un video, igual no va a tener valor porque no está regulado de esa forma, por tanto, el acto no va a valer. Bien, tenemos una pregunta de Azucena. ¿Los casos de anticipo de legítima también puede hacerse en estos tiempos de pandemia? Bueno, el anticipo de legítima tiene una formalidad bajo sanción de nulidad. Y ahora que se están reactivando las actividades y que entiendo están funcionando ya las notarías, varias de ellas, por supuesto que podría hacerse. Ahora, en el momento en el que todos estábamos confinados y que nadie salía, es imposible pensar que se hubiera podido hacer, ¿no? Ahora ya tenemos varias notarías públicas que están abriendo sus puertas, cumpliendo todos los protocolos de rigor y, por supuesto, asumiendo todos los actos que las personas tengan a bien celebrar. Ujú. Bien, bueno, doctora Verónica, queremos agradecerle de parte de Cavide el día de hoy por su ponencia y esperando que próximamente también nos vuelva a pasar por aquí para alguna otra ponencia más. Bueno, y a ver, creo que no, ya no hay ninguna pregunta adicional. Bueno, reiterarle el agradecimiento, mismo reiterar el agradecimiento a los participantes el día de hoy, también por sus preguntas que han realizado. Muchas gracias, doctora Verónica. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Giancarlo, muchísimas gracias a Cavide por la invitación, muchas gracias a los asistentes, al doctor Pacora por haber estado presente en mi ponencia. Felicitaciones nuevamente por esta iniciativa de hacer esta suerte de exposiciones y conversatorios que resulta muy interesante. Yo también los estoy siguiendo en las anteriores y en las próximas que hagan. Y simplemente desearles a todos que tengamos paciencia ante esta situación crítica que estamos viviendo y cumplamos estrictamente las medidas que se han impuesto para nuestro beneficio y para beneficio del resto de los ciudadanos. Estoy segura, tengo mucha fe de que vamos a superar esta situación y que más adelante vamos a recordar con tristeza estos momentos, pero vamos a sobrellevarlo de la mejor manera y vamos a aprender lecciones importantes de todo esto. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias, doctora Verónica. Muchas gracias a todos los participantes y recordarles que estén atentos a la página de Facebook del Grupo Cavide, donde se van a seguir realizando publicaciones de más ponencias. Y bueno, hay una intervención del doctor Hassan de último minuto. A ver, vamos a habilitar al doctor Hassan. ¿Cómo está, doctora Verónica? Buenas noches, gusto de verla.
¿Cómo estás? Igualmente, Jacén, qué gusto escucharte. Bien, doctora, acá, doctora, para agradecerle por su tiempo, por habernos brindado parte de los conocimientos que los alumnos que se encuentran ahora conectados se lo van a agradecer, por cuanto estamos sumando esta corriente del aprendizaje, ahora que estamos conectados de manera remota. Hoy hemos escuchado que ya creo los abuelos vamos a empezar a salir, ¿no? Con esta Sí, nueva fase que se va a aperturar. Pero igual así nosotros es. vamos a continuar con estas charlas y bueno, los alumnos esperemos, como les digo, porque la mayoría son alumnos, también agradecemos al doctor Pacora que se encuentra presente, nos ha ilustrado también con una parte importante, ¿no? Que seguramente ya accederemos los abogados para hacer los trámites de nuestros clientes que podrán recién tener contacto con nosotros. Doctora, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Y saludos para todos. Muchas gracias, Jacén. Cariños para todos. También tenemos una intervención del doctor Marcos Guamán. A ver, Marcos. Sí, hola Giancarlo, buenas noches con todos. Doctora Verónica, agradecerle por su deferencia de poder participar con nosotros en estas fechas tan importantes y tan cruciales en la cual todos los peruanos debemos estar unidos y tratar de sobrellevar esta pandemia que es muy crítica. Y efectivamente, como decía Jacén y Giancarlo, estamos buscando que las ponencias que se hagan acá en Cavide sean constantes, ¿no? Es un gran esfuerzo también de los participantes que se inscriben y se conectan a través de este medio. Y da mucho gusto ver que hay algunos alumnos de Derecho y también algunas amistades, colegas de la Orden que están conectados. Y agradecerle una vez más por haber participado con nosotros, esperando contar obviamente con usted una próxima participación y obviamente agradecer a los participantes por las coordinaciones y a Jacén y a Giancarlo también. Tenga buenas noches, doctora, muchas gracias y saludos a todos los participantes. Muchas gracias, Marquitos. Nuevamente a todos, bendiciones para todos. Gracias, hasta luego. Bien, hasta luego, muchas gracias. Tomamos participantes, los videos están en YouTube, en nuestro canal, así que si pueden darse una vueltita por ahí también, ¿eh? Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.